Buenas tardes. Comenzamos con la Mesa Universitaria por la Paz, adelantada por la Universidad de Antioquia. Nos acompaña en esta mesa la profesora Clara Aramburo, quien es antropóloga y especialista en planificación y gestión urbana y magíster en ciencia política de la Universidad de Antioquia. Profesora, bienvenida. Nos acompaña igualmente el padre Leonidas Moreno, quien llegó a Urabá el 20 de enero de 1981 y fundó la parroquia de Trinidad Santa María. Bienvenido, padre Leonidas. Asimismo nos acompaña el asesor Jaime Fajardo Landaeta, quien es constituyente de 1991, columnista de opinión, consultor en temas de paz, ex asesor de paz de Antioquia y actualmente asesor de convivencia y reconciliación de Medellín. Bienvenido, doctor Fajardo. Comenzamos esta mesa precisándoles la pregunta: ¿por qué es importante hacer memoria en nuestro país justamente cuando se están adelantando los diálogos entre el gobierno y la guerrilla de las FARC? Comencemos con usted, doctor Fajardo. Bueno, con su venia, voy a plantear lo siguiente. Nosotros hemos vivido diferentes procesos de paz, diferentes rutas para buscar la reconciliación nacional, pero no necesariamente en eso hemos logrado construir toda la verdad, la memoria histórica del conflicto. Yo he sido muy enfático en algunas conferencias en que, aún en el plebiscito de 1957, nosotros no construimos la verdad ni la memoria de esos hechos, y fueron 300.000 víctimas. Incluso años después, el no haber construido esa memoria hizo posible que surgieran las guerrillas. Parte de algunos sectores no se vieron reflejados en el plebiscito del 57, y fueron y construyeron luego en 1964 la FARC, luego el EPL, luego el ELN, y culminamos en un proceso de guerrillas en 1970 con el M-19. Y hay que decirlo, en procesos en el cual yo participé, en 1985, en el proceso de Belisario Betancur. Esta es la hora que cumplimos 30 años y no se ha construido la verdad. Aún salen cosas a flote y la memoria está todavía por construir definitivamente. ¿Y qué pasa con eso? Que cuando uno no construye realmente esa memoria de lo que pasó, cuando no hace énfasis en lograr aclarar todos los hechos, repite procesos, vuelven y es como un ciclo permanente. Entonces lo que queremos, es importante, es que definitivamente aclaremos los hechos. Pues, a veces construir la memoria, decir la verdad, a veces duele más que en la guerra, pero hay que hacerlo en aras a que efectivamente esa cantidad de gente que sufrió el conflicto, hoy tenemos 7 millones de víctimas en Colombia, y es creciente el proceso de construir víctimas en este país. Entonces, para evitar que el ciclo se repita, hay que romper el ciclo de una vez, y hay que romperlo por parte de todos. Yo incluso soy lo que digo, va a llegar el momento en que muchos que indirectamente han participado en el conflicto, sería bueno que dijeran cómo lo hicieron, para qué lo hicieron, qué responsabilidad asuman, porque es que a veces creemos que son únicamente los actores ilegales, que es la gente que son los combatientes, o que es la fuerza militar. Aquí mucha gente ha participado en el conflicto, incluso ha financiado el conflicto, y eso por lo general no se sabe. Llegó la hora, y ese es el momento, cuando estemos hablando de culminar el conflicto, de que la memoria histórica se reconstruya, la verdad saque a flote y la justicia impere en el país. Muchas gracias. Padre Leonidas, ¿cómo cree usted que la memoria podría apostarle a la paz sin que la memoria se constituya en un elemento que recrudezca el conflicto? Bueno, yo creo que hay que mirar, digamos, en el aspecto muy positivo lo que es la memoria, porque tampoco no nos podemos quedar, digamos, atrapados en los hechos del pasado. Pero sí es cierto que la verdad se debe conocer, y siempre pensamos que la verdad es la que abre puertas a la justicia, abre puertas a la reconciliación, y sobre todo la verdad es también como ese bálsamo que están esperando los que han sufrido la violencia. Nada más horrible que para una persona quedarse el resto de la vida buscando un desaparecido, y puede ser que esté hasta en el cementerio de su parroquia como un NN. O sea, las verdades nos tienen que ayudar ciertamente a encontrar esos caminos de superar el conflicto y de entrar en una dinámica muy positiva de mirar el futuro.
Pero yo sí creo que también la memoria y el hecho, digamos, de conocer bien, hay para mí, un beneficio muy importante, y es lo que se acaba de expresar, es decir, saber leer bien lo que pasó. Y al mismo tiempo, si uno no lo tiene claro, pues tampoco va a encontrar cuáles son los caminos para solucionar esas problemáticas que se van volviendo como, bueno, ciclos permanentes, y yo creo que sí hace falta una lectura cada vez más clara de lo que han sido las causas y los problemas del conflicto, de tal manera que eso nos ayude también a mirar por dónde hay que salir de esas situaciones. Entonces yo creo que ahí la memoria tiene también ese aspecto tan importante de mostrar por dónde hay que solucionar estos conflictos tan grandes que tenemos. Y en el caso de la Iglesia, padre, para continuar con usted, ¿cómo cree que se debería hacer la memoria de tal suerte que con ella ayudemos a que se construya la empatía, es decir, tener la capacidad de ponernos en los zapatos de las víctimas para dimensionar un poco qué fue lo que vivieron y que eso no se repita? ¿Cómo apelar a la solidaridad? O, en otras palabras, ¿cómo hacer que la memoria ayude a que apelemos a la cooperación y que esos hechos del pasado no vuelvan a ocurrir? Sí, yo creo que para precisamente superar la violencia y que no volvamos a caer en estas crueldades de la guerra, sí hay que crear esos espacios donde, digamos, colectivamente se pueda hacer también como de alguna manera una sanación de todas las cosas que ha pasado. Pero no es con el olvido. Yo no creo que de ninguna manera olvidar sea saludable, pero sí hay que recordar diferente. Es decir, en la medida que uno entiende lo que pasó, lo que la gente sufrió, y hacer también unas expresiones colectivas, como se dice, pues también de hacer el duelo. Yo creo que todo eso tenemos nosotros que aprender a trabajarlo. Y desde la Iglesia, nosotros pues, además, digamos, de toda la dimensión espiritual, pero también sabemos que hay que acudir al arte, a la cultura, a buscar aquellos mecanismos que nos ayuden a que, digamos, de manera colectiva se pueda, digamos, de alguna manera tener claro lo que pasó, pero para que no se repita más. Y podemos mover muchos mecanismos, que son los valores culturales que aquí son tan ricos y tan variados, pero sí tenemos que crear esos ambientes favorables. Y yo sí creo que también es importante, pues a la memoria tiene que ver con lo que se llama tener la verdad, construir la verdad con claridad para que entonces también no tengamos esos vacíos de saber no saber nunca qué pasó, y que se quede siempre la gente con el anhelo de poder conocer la verdad de los hechos. Ahí hay que combinar, me parece a mí, esas dos realidades. Muy bien. Profesora Clara Aramburo, su vida académica se ha concentrado en el estudio del conflicto armado, especialmente en el sur del Urabá antioqueño. A su juicio, ¿usted cree que la memoria, además de hacerse con las víctimas, también con los victimarios, se debe hacer una memoria relacionada con el territorio y comprender qué vinculaciones tuvieron los actores armados justamente con el territorio? Sí, a ver, definitivamente por Urabá ser una zona de tanta diversidad cultural y tantos procesos de colonización tan diferentes y venidos desde distintos lugares del sur, Antioquia, Córdoba, el Caribe, el Atrato, cada uno de esos grupos culturales y de esas olas distintas de colonización han vivido la guerra de una manera muy distinta y por lo tanto tienen memorias muy distintas y muy particulares, culturales y territoriales de la guerra. Entonces, definitivamente la memoria hay que hacerla, pero con una S mayúscula, las memorias, o sea, ¿qué es lo que los grupos entienden por memoria? Y no solamente dejar el tema de la memoria
en la víctima y en el victimario, sino darle a la memoria un papel social y un papel cultural que tiene mucho que ver con los territorios y dónde está la gente. Entonces el asunto de las colectividades, las culturas y la sociedad es una parte muy importante de la comprensión de cómo hacer memoria, cómo es posible hacer memoria dentro de la sociedad y no solamente desde el individuo. O sea, el individuo puede tener una memoria privada, pero a la hora de hacerla pública, que se convierte en política, hay que tener en cuenta el tema de la cultura y el territorio tan diverso pues, en la región de Urabá. Doctor Fajardo habla justamente no de la necesidad de hacer una sola memoria, sino de hacer varias memorias, y normalmente este ejercicio concentra o hace protagonista a las víctimas, tal como lo informó el comunicado conjunto que emitieron las FARC y el gobierno, el número 53, hablando precisamente cuando se conforma la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Reconciliación. A su juicio, ¿qué papel debería cumplir, por ejemplo, los victimarios en relación con el ejercicio de la memoria? Yo creo que hay experiencias tanto nacionales como internacionales que hemos de recoger. O sea, no estamos partiendo de cero. Ya ha habido procesos bien interesantes, unos, digamos, que han quedado a mitad de camino, otros que han sido procesos muy negativos, pero hay procesos muy positivos que nos pueden servir para consolidar lo que hemos construido aquí en el país. Yo he conocido procesos incluso colectivos de ciertas comunidades, procesos constituyentes, donde incluso los victimarios participan activamente y se generan vínculos de reconciliación bien interesantes. En Santander, en Bogotá, en Cundinamarca, acá en Antioquia lo hicimos con el Laboratorio de Paz del Oriente y lo hicimos en varias regiones, víctimas y victimarios. Ahora bien, lo que está claro es que, a más de buscar esos espacios, escenarios donde se pueda construir esta reconciliación, también es necesario dar la oportunidad a quien participó en el conflicto, a quien fue actor fundamental del conflicto, a que esa potencialidad que tenía para hacer la guerra lo haga por la convivencia, lo haga por construir, digamos, institucionalidad. El victimario no siempre pues, va a tener la idea de matar, no siempre va a tener la idea de acabar con el otro. La guerra enseña cosas muy atroces, pero la guerra también genera habilidades que pueden servir mucho para la paz y la tiene el victimario. Y yo he visto procesos carcelarios bien interesantes que han servido bastante para construir esa memoria histórica, la verdad y ir aclarando hechos. La historia misma va generando nuevas actitudes frente al conflicto, nuevas responsabilidades frente al conflicto. Por ejemplo, cuando hablamos del indulto, lo estamos hablando en las condiciones de hoy y no de la época del 90, por eso hay errores como la que plantea el fiscal que en otro momento lo analizaremos. Pero lo que sí es claro es que esos procesos van generando aprendizajes que debemos de trabajarlos mucho. Antioquia ha sido fundamental en procesos de trabajo con los victimarios. Yo recuerdo todo ese proceso con Guillermo Gaviria, la no violencia, todo lo que hicimos, incluso por lograr hablar con la FARC y que no atacaran los campesinos, lo que hicimos con las víctimas y los victimarios en el oriente antioqueño, en el Bajo Cauca, el plan congruente de paz. Qué bueno sería que todo esto se recoja y que efectivamente el victimario juegue un papel importante en la construcción de esos escenarios que de seguro van a ser garantía para que consoliden los acuerdos de La Habana. Muy bien. Ahora una pregunta que le propongo a los tres, un poco problemática. Les decía ahorita que la memoria suele concentrarse en las víctimas y cuando se concentra justamente en las víctimas se corre el riesgo que la percepción sobre el victimario se agudice, lo cual podría agudizar justamente un posible proceso de reconciliación, inclusive de perdón. ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacer memoria en nuestro país de tal suerte que al victimario no tanto se lo justifique como sí que se lo comprenda, se entienda por qué razón hizo lo que hizo y eso aporte a un proceso justamente de paz? ¿Quién quiere comenzar? Profesora Clara. Bueno, no, a ver, yo creo que el tema de la memoria incluye no solamente, como decía ahora, la sociedad, sino esa relación
víctima-victimario. Tendemos a verlos separados, la víctima por un lado y el victimario por el otro, como si no tuvieran nada que ver, cuando relación más estrecha no pudo haber habido en el desastre que ocurrió pues ahí. Entonces yo creo que hay que tratar de entender, y como el tema de la memoria para hacer justicia, pero desde la perspectiva de restaurar, y como enseñan unos artículos, por ejemplo, pues de la filosofía política, y pienso en uno del profesor Francisco Cortés, es que hay que restaurar con esa memoria no solamente a la víctima, sino al victimario. ¿Qué vamos a hacer en una sociedad que está haciendo memoria? ¿Para qué está haciendo memoria? Es para transitar de un estado a otro, es para buscar la paz, para construirla. Entonces esa memoria sí tiene que ser la memoria del victimario, porque lo incluye, o sea, no lo puede excluir, antes lo tiene que incluir. Y también él tiene su memoria, porque él tiene una memoria, y habrá que comprender en qué tiene cifrada él su memoria, y cuál es él o ella su memoria, y cuáles son los criterios de su memoria, ¿cierto?, para elegir algunas cosas u otras. Entonces esa relación con el victimario y la memoria del victimario y los criterios de hacer memoria que tiene el victimario, pues hay que tenerlos presentes, si no, no es posible sanar nada. Muy bien, regresamos con la Mesa Universitaria por la Paz. Estábamos abordando la pregunta según la cual la memoria suele hacerse desde las víctimas, y hacer la memoria desde las víctimas podría incurrir el riesgo en agudizar la percepción negativa sobre el victimario por parte de la ciudadanía. ¿Cómo hacer, padre, para que esa condición del victimario desde la memoria no se agudice y por el contrario ayude a la comprensión de su condición como protagonista del conflicto armado? Sí, yo creo que la memoria nos tiene que ayudar precisamente a encontrar las razones mismas por las cuales se ha llegado a una violencia y a que fuera tan degradada como la que hemos vivido. Pero yo creo que hacer memoria es también llegar al reconocimiento de la realidad que nos toca vivir. Podríamos decir, la guerra la hemos hecho entre hermanos. Definitivamente uno dice, es entre hermanos que como colombianos nos hemos metido en una guerra, y entre otras cosas habría que explicar por qué llegamos como a esa realidad, porque en un principio cuando se hablaba de, digamos, de las gestas revolucionarias eran por otros motivos, y al final no entiende uno por qué llegamos a lo que está pasando actualmente. Pues uno ve una pandilla de jóvenes matándose con otra pandilla de jóvenes. Eso también es una guerra, es una violencia, pero también jóvenes campesinos que están en un grupo o en el otro, pero también muriendo a manos o unos y otros de jóvenes soldados que están en el conflicto. Entonces yo sí creo que hacer memoria de lo que ha pasado y cómo hay que entenderlo nos ayuda también a comprender que si la guerra ha sido entre hermanos, pues entonces la reconciliación va a ser entre prójimos, y en cierta forma es a la fuerza, hasta el encuentro que tenemos, y la gente tiene que ver, mucha de la gente que se desmovilizó, pues se encuentra con la persona que fue la víctima, o entonces la víctima está allí teniendo que convivir a unas cuantas puertas de su casa con el que fue el victimario de parte de su familia. Pero entonces yo digo que ahí también la memoria nos ayuda a comprender que hay unas circunstancias y hubo unos motivos. Habría que entender también cuáles fueron las causas, pero también para comprender que no tiene razón de ser ya una guerra en las condiciones en las que estamos, y que no tiene ningún sentido mantener una violencia sin que nada se cambie, sin que se avance. Sería una cosa tan inútil. Y eso nos ayudaría también a comprender entonces cuáles son esos mecanismos para entender que el otro es un ciudadano, que es un ser humano, que también entonces tuvo algunas razones, no que se justifiquen, pero cuáles serían las razones por las que cayó en esto,
y que como persona humana es precisamente la posibilidad del encuentro para que reconociéndonos como otro que tiene valor, entonces podamos establecer unas relaciones diferentes. Ahí la memoria sería muy positiva para poder entender cuáles son los motivos y la forma como habría que cambiar las realidades. Muy bien, padre. Doctor Fajardo. Bueno, diría lo siguiente, no nos puede olvidar que este fue un país que vivió 105 años con una constitución política. O sea, vivimos 105 años sin definir bien las reglas de juego. Y lo importante para uno evitar un conflicto en una sociedad como la nuestra es tener reglas de juego en las cuales todos se vean reflejados. Recordemos que aquí el bipartidismo nos gobernó durante mucho tiempo. No hemos solucionado el problema de la tierra. Es que no se ha solucionado. Aquí no ha habido reales reformas agrarias. Y mucho campesino ese que fue, digamos, retirado de su tierra, desplazado, desde hace muchos años, no ha tenido la reivindicación que requiere el tener ese predio. Apenas ahora empezamos a hablar de eso. Sacamos apenas ahora la ley de víctimas. ¿Por qué no se sacó en el 92 cuando está a la luz de la Constitución del 91? ¿Cuál ha sido el papel del narcotráfico en la vida política, institucional, en el tejido social de la gente? ¿Qué hemos hecho con la juventud que ha repetido el conflicto durante muchos años y ha tenido como única opción los grupos ilegales en ciudades o en las zonas rurales? Es decir, la exclusión política ha sido una nota frecuente en esta sociedad. Empezamos a cambiar, sí, ya tenemos la Constitución del 91, pero también tenemos 36 reformas que han trabajado por desmontar la Constitución del 91. Tenemos mecanismos de participación, pero también los hemos sesgado cuando efectivamente le colocamos condicionamientos al plebiscito, al referendo, a la consulta, que debe ser una motivación permanente. Es que eso es lo que evita que el conflicto no exista. Eso es lo que evita que tengamos diferencias, pero no tengamos que dirimirlas por la vía de matarnos, de la violencia. Entonces, si nosotros reconocemos los problemas estructurales que nos han seguido, lo que tenemos que apuntar es a acabar esos problemas. Me gusta la agenda de La Habana, porque la agenda de La Habana llega a unos puntos que no es únicamente cómo resolver el problema de la FARC, es cómo resolver unos problemas sociales de la sociedad colombiana, problema agrario, problema del narcotráfico, el problema de la participación política, no solamente de cómo van a participar los guerrilleros, sino cómo abrimos nuevos mecanismos de participación que eviten llegar a unos niveles de confrontación. Una sociedad no es mala porque tenga diferencias, no, ese no es el problema, es que la diferencia tenga mecanismos e instrumentos de tratamiento para que no tenga que llegar al conflicto armado. Y recordemos una cosa es que hoy el conflicto armado y la lucha armada no sea alternativa, yo creo que no es alternativa. Será alternativa si nos cierran todos los canales democráticos e institucionales alguna vez, pero hay algunos que quieren cerrarlos y han intentado cerrarlos, no han logrado pues vencer en esa posibilidad. Pero hoy no siendo alternativa, recordemos que en los años 50, en los años 60, la única alternativa que le quedó a mucha gente, a mucho campesino, fue la lucha armada. Esa es una realidad que no podemos parar tan pronto pues así como por encima, como que estamos cambiando, ya la lucha armada no es la opción. Está la posibilidad de ampliar la democracia, de luchar incluso por la protesta social por las reivindicaciones de toda la sociedad, pero no desconozcamos que esos problemas estructurales apenas los estamos solucionando. Doctor Jaime, usted ahorita justamente estaba hablando sobre las habilidades que adquiría el victimario una vez se marginaba de la confrontación armada. También hemos hablado justamente de los procesos de resiliencia que consiguen las víctimas eventualmente después de un conflicto. Pero le quiero preguntar por justamente esas habilidades, ¿cuáles serían y cómo eso le aportaría a la consecución de la paz? A ver, uno aprende en esto del conflicto cosas que son a veces no lo esencial, pero que sí hay que tenerlo en cuenta. La estrategia militar es un problema de la política, definitivamente. La estrategia militar no es un problema del hombre que dispara un fusil. Usted gana la guerra o la pierde si conoce la estrategia militar y si conoce la política que ilumina esa estrategia militar. Uno se asombra, y yo me asombraba porque me tocó varios procesos, incluso dirigí un proceso de desmovilización, y uno se asombraba, por ejemplo, de ciertos jóvenes, incluso ciertos campesinos, en la forma en que configuraban toda una estrategia territorial de defensa de posiciones, por ejemplo, de cuál armamento había que utilizar, de cuántos hombres se necesitaban para un combate en terreno alto, en terreno bajo o en llanura.
Y todo eso va generando también como un comportamiento que uno dice, si todas esas habilidades que se conocen en la guerra se utilizaran más bien en función de las capacidades sociales, de la organización social, de la producción, del estudio, tendríamos una cantidad de combatientes por la paz. Entonces uno tiene que examinar muy bien como esos procesos, esos combatientes, ver qué habilidades, y de pronto los lleva uno ya a un escenario distinto, al escenario de la paz, y encuentra uno que estamos desechando unas oportunidades enormes porque el conflicto no lo permitía. O sea, eso es importante porque muchas veces uno dice, ¿por qué tal combate lo perdió el ejército, lo perdió la guerrilla? Porque efectivamente no tenía esas mentalidades capaces de transformar una realidad que era el combate. Hagamos esas posibilidades, recojamos esas experiencias, y yo sé que por la vía de la academia, por la vía de la producción, por la vía de, digamos, de la convivencia, se pueden aportar desde esa persona que era victimaria en esto. Ahora, esto no quiere decir, y es muy bueno que quede claro, que es que le vamos a rebajar al papel de las víctimas en el proceso. El papel de las víctimas tiene que ser prioritario, fundamental, y la gente tiene que sentirse reparada integralmente, no reparada únicamente en el sentido de tener una prebenda, de tener un subsidio, tener una reparación económica, no, reparada en el sentido de que sienta que por fin ese peso que cargó durante tantos años como que salió, como que ese espíritu malo, señor padre, usted sabe más eso que yo, ese espíritu malo como que se fue del todo, ¿sí? Y llegó como algo distinto a reemplazar. Eso es lo que hay que buscar en esta sociedad, porque yo le comento, pues, a mí me ha tocado recorrer muchas zonas del conflicto, me ha tocado estar en el conflicto, me ha tocado estar en el sistema penitenciario, por ejemplo, recorrer todas las penitenciarias de muchas partes del país, y uno nota que a veces hacer ese esfuerzo porque la gente no viva esas condiciones, es que la vida digna de la gente, es que uno ir a determinados sitios que han vivido el conflicto y la gente no tiene vida, no hay vida, la gente se levanta y es como todo el día, qué peso tan enorme tener que vivir en estas condiciones. La paz, la reconciliación tiene que cambiar transformar esos territorios, esas sociedades y transformarlo para bien, para que esa gente pueda vivir de igual a igual como vivimos todos. Muy bien, doctor Jaime. Padre Leonidas, usted actualmente dirige Cordupaz y reúne pues varias organizaciones que buscan florecer este territorio tan bello en el que estamos. ¿Cómo lograr justamente que estas organizaciones y muchas otras aporten a la memoria de este territorio y que eso se constituya justamente en un proceso de resiliencia? Bueno, una de las cosas que realmente nos alegra ahora es que se hable de la construcción de paz desde el territorio, porque yo creo que eso es una dinámica que es mucho más acertada, porque es desde las potencialidades mismas del territorio de donde hay que construir la nación, el Estado. Y yo creo que siempre parte de toda la problemática que hemos tenido que vivir es que desde fuera veían el territorio y tenemos que hacer el ejercicio de vernos más desde dentro y desde allí descubrir realmente cuáles son esas dinámicas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Cordupaz, Corporación de Desarrollo y Paz de Córdoba y Urabá, estamos haciendo el esfuerzo de que los que aquí vivimos, empresarios, universidades, iglesias, digamos, los pobladores, habitantes de esta zona, con toda esa riqueza diversa y de riqueza natural, empecemos a vernos distintos y a descubrir cuáles son los caminos que nos llevan a tener una vida, con dignidad. Nosotros decimos la vida querida, la vida cerquita que uno pueda sentir que es la que uno quiere y que es agradable. Entonces yo sí creo que toda esa visión nueva de que es desde las regiones y que tienen que haber procesos que superen esa exclusión, esa marginalidad. Ahora nos mostraban los datos de que en Colombia rural sigue siendo, es motivo de esperanza según el informe del desarrollo humano, pero después estaba mostrando ahora que sigue siendo miserable, pobre, excluida, marginada. Entonces yo sí creo que pensar desde las regiones como nuevas posibilidades de dinamizar esa construcción de una paz duradera, pues nos debe, hacer mirar en perspectiva de cómo podemos realmente transformar
todas estas realidades que han sido tan difíciles y que en el sentido de hacer la memoria y de conocer la verdad, ahí sí nos toca a todos también participar en eso, porque de todas maneras uno dice, hay sectores de la población o económicos que están en deuda con el territorio, con las comunidades más amplias de Urabá. Entonces yo sí creo que hay que hacer ese esfuerzo. Y toda esta realidad de transformar esas realidades más territoriales, más cercanas, debe promover unas alianzas como la que tenemos en Cordupás. Estamos ahí, una alianza, por ejemplo, también en la que participa la Universidad de Antioquia es también nuestra socia. ¿Cómo hacemos para que el papel de empresas, de las universidades, de la comunidad en general, de los pobladores, cuáles son esas acciones muy concretas de construcción de paz y reconciliación que tenemos que realizar? Profesora Clara, ahorita hablábamos justamente de la necesidad de hacer no solamente memoria por parte de las víctimas, sino también por parte de los victimarios, y abordamos también la memoria en relación con el territorio. Y usted señalaba la importancia de no hacer una, sino varias memorias. ¿Cómo hacer para que unas no se impongan sobre otras, que no se privilegie un discurso sobre el otro de tal suerte que distintas narrativas puedan tener lugar en la manera en cómo fuimos capaces de confrontar el pasado? No, yo creo que eso hace parte del proceso de construcción de paz, porque ni siquiera, o sea, en la región ni siquiera se ha hecho memoria, ni una, pues no la conozco. Si se han hecho memorias particulares, privadas, domésticas, pero no ha habido todavía ni siquiera una versión de la memoria. Hay organizaciones aquí de víctimas que ni siquiera han hecho memoria, están organizadas porque el Estado les exige estar organizadas para tramitar administrativamente el tema de las víctimas, pero no hay ningún movimiento en la región para hacer memoria. Sin embargo, el hecho de que no haya nada oficial no quiere decir que no exista, porque uno por los distintos territorios se da cuenta cómo cotidianamente las personas, los grupos están haciendo sus memorias y tienen una manera mucho más humana de entender el tema de la guerra. Ese victimario no siendo todo, pues habiendo causado todo el horror que ha causado, hay una mayor comprensión en los grupos cuando uno va pues por el río León o está en el norte o a la serranía de la Vive, porque es que esa guerra se ha dado con la gente del territorio, entonces son primos, son cuñados, son parientes, entonces son hermanos. Hay familias donde uno es un soldado, otro es un paramilitar y el otro fue un guerrillero, pues hay de todo, y transitan entre grupos. Entonces hay una mayor comprensión muchas veces de lo que es la guerra y hay una mayor capacidad de entender como una dinámica que nosotros como académicos o el Estado como Estado no la ven. Entonces, además, pues creo que esa necesidad de hacer memorias es no solamente la oficial, sino la que los grupos mismos definan hacerla y cómo hacerla y con qué grado de perdón hacerla, ¿cierto? Entonces creo que es muy importante dejar que propiciar los espacios, porque aquí no hay ningún espacio que yo conozca, no sé si el padre Leonidas o Jaime conozcan de espacios para hacer memoria aquí en la región, pero que sí realmente esos espacios broten con los criterios de memoria que la gente considera importantes para llegar a entender la memoria como con una finalidad de política, ¿cierto? Y no dejarlo en lo personal, sino convertirlo en una posibilidad para que no vuelva a pasar lo que pasó, sacándolo del plano personal. Entonces creo que sí hay muchas posibilidades inexploradas por todos nosotros que no conocemos, aunque no sé si ustedes tengan algo pues para señalar. Doctor Jaime, justamente, ¿de qué manera al hacer el ejercicio de la memoria no se debería privilegiar un discurso, sino
varios, de tal manera que todos justamente puedan tener lugar. Cuando digo todos me refiero a los actores dentro de un conflicto armado y no solamente pues victimarios, sino también por supuesto víctimas. Yo pienso que hay que entender que una sociedad claramente democrática, una sociedad plural, tiene que entender la diversidad de la gente que la compone. Incluso en las propias víctimas hay que entender la diversidad de las víctimas, la diversidad incluso de aspiraciones y de conquistas que se han tenido. Incluso dentro de los propios combatientes hay que entender la diversidad de combatientes. Es decir, nosotros somos muy diversos. Aquí a veces nos cuesta mucho aceptar la diversidad en todos los terrenos, respetando la opinión que alguno tenga, pero uno tiene que entender es que yo acepto el otro no como yo quiero aceptarlo, sino que tengo que aceptarlo es como es él, independiente de que con muchas cosas yo no comparta. Y entender eso es muy difícil, porque el conflicto genera comportamientos sociales, el conflicto genera comportamientos culturales, el conflicto permea la familia. Todos estos problemas que vivimos constantemente, incluso hasta violencia intrafamiliar, muchos de ellos, si bien algunos no nacen en el conflicto, sí se derivan algunos de ellos de eso. Entonces, vivir en el conflicto es también una forma de vida que hay que transformar. Yo digo que acercarnos a la finalización del conflicto, no todo lo hemos entendido con la dimensión que es, porque resulta que no es únicamente los que han participado o hemos participado activamente en el conflicto, sino también aquella sociedad que de una u otra forma lo ha sentido. Mire, ¿qué va a hacer usted con ciudades como Medellín? Que dicen, ahora no tenemos insurgentes, tenemos Bacrini, tenemos combos y tenemos bandas, pero resulta que usted al año recibe 20.000 personas desplazadas que vienen de los campos huyendo del conflicto armado. Y entonces encuentra en Medellín 600.000 víctimas, 600.000 víctimas que hacen parte del conflicto y que han generado ya incluso expresiones territoriales, que están llevando y están participando del conflicto ya urbano, o sea, revictimizados. Entonces, toda esa situación hay que transformarlas. El problema de acabar el conflicto no es a dónde va a llegar La Habana, ese es un medio, ese es un instrumento, eso genera un escenario. El problema fundamental es cómo todos vamos a participar para transformar este territorio, aceptándonos como son, incluso si son posturas de derecha, bienvenida a la derecha en la construcción de la democracia. Si son posturas de izquierda, bienvenida a la izquierda para eso. Pero es que aquí el problema es que generamos odios permanentes. Cuando no se impone mi postura, genero odio, genero venganza. Y eso hay que acabarlo. Entonces, vea que todos tenemos que jugar un papel. La política en Colombia está llena de odio. Aquí muchas veces la política se hace tratando de desprestigiar el otro. El que más desprestigia gana las elecciones. ¿Cómo le parece a usted? Qué cosa tan bonita, ¿no? Así lo estamos haciendo. Todo eso hay que cambiarlo. No es que renunciemos a nuestras posturas, a nuestra ideología, a la forma en que vemos el mundo, a la forma en que lo concebimos, en que transformamos el mundo, sino que todo eso lo hagamos en un ambiente de generar condiciones para que tanto mi opinión, tanto yo como persona, como el otro, nos sintamos satisfechos. Muy bien. No sé si ustedes compartan esta percepción conmigo. Normalmente las personas del campo que han sido víctimas del conflicto armado están más dispuestas a un proceso de paz, a unos diálogos, pero las personas que habitan las ciudades y los cascos urbanos no están tan dispuestos y no han sido víctimas directas del conflicto armado. ¿Creen ustedes que la memoria pueda tener alguna utilidad para este tipo de personas que, si bien no han vivido el conflicto armado, no creen en los diálogos de paz? Profe Clara, no sé usted qué opine. No, sí, claro que es distinto, porque cada quien habla del lugar donde está en el conflicto mismo. Entonces, la gente en el campo hablará si le tocó vivirlo y cómo le tocó vivirlo desde una perspectiva mucho más humana, directa, partícipe. Pero una persona que está en la ciudad, que no le haya tocado, porque en la ciudad también hay conflicto, pues hablará de una perspectiva mucho más racional, más teórica. Entonces, ese es el lugar que ocupa en el conflicto, porque creo que en esta sociedad todos hacemos parte del conflicto de una manera muy distinta. Entonces, sí creo que tenemos que primero entender qué lugar ocupamos en el conflicto, todos y todas y cada uno y cada una, para saber cómo es que vamos a resolver y comprender
en general, como sociedad, esos lugares y cómo se resuelve desde cada lugar el tema de la memoria para proceder a hacer de ella un acto político que busque la paz. Muy bien, padre, ¿usted qué opina? ¿Cuál es su...? Sí, yo creo que eso tiene que ver mucho con la indiferencia, que muchos pues van cayendo en una indiferencia, no quieren hacer memoria, y eso es muy grave, porque digamos, muchos jóvenes no entienden de las cosas que han pasado, de lo que se ha vivido, y es porque de alguna manera está en otra cosa, y no conocen realmente la vida, de lo que ha pasado. Entonces hay ese peligro, hay un peligro de la indiferencia, hay peligro de estar en cosas que pues según no le interesan, no le tocan. Y allí es donde crear esa dinámica de comprensión de los hechos, de la problemática del país, del tema político. Y de otro lado también yo creo que ahí juegan mucho los mismos medios de comunicación, que de alguna manera han querido, con el tema pues, de las negociaciones, hacer una gran polarización de los que están a favor y los que están en contra, pero no se sabe ni por qué se dice que está a favor o en contra, o por qué quiere perpetuar una guerra o un conflicto. Entonces yo sí creo que parte de lo que se necesita ahora también es lo que siempre estamos diciendo, una gran pedagogía, y los medios la deberían hacer, porque tienen la posibilidad, reciben recursos, pero no están haciendo la pedagogía para la paz, sino que están creando unos escenarios imaginarios distintos, muy complejos, y de alguna manera de polarización muy fuerte de la percepción que hay del conflicto y de las soluciones que se quieren lograr, ¿no? Bien. Doctor Jaime, justamente en relación con los medios de comunicación, sabemos también que han sido protagonistas del conflicto armado de una manera o de otra. A su juicio, además de lo que acaba de decir el padre Leonidas, ¿cómo debe aportar los medios de comunicación a un posible posconflicto? Pues qué bueno sería que los medios de comunicación, sobre todo los medios de comunicación masivos, los que llegan de verdad a toda la gente, tuviesen ese compromiso con la construcción de paz. Hasta ahora es poco lo que se logra. Nosotros vemos incluso como, al contrario, mientras se deja de trabajar por la construcción de paz, de reconciliación, se formulan o se desarrollan una cantidad de programas que reviven épocas de violencia. Aquí nos encanta que nos presenten la vida de Pablo Escobar. Aquí nos encanta que presenten programas de pandillas, ¿no? Y cómo incluso pelean, hasta con el vocablo que utilizan y cómo sale de allí el más duro. Aquí nos encanta ir a presentar los problemas de los barrios, de los municipios, de las localidades donde hay más violencia. Me decía un compañero hace poco, me decía, Urabá se sentía más cuando había conflicto. Cuando había ese conflicto grande venían a ver las masacres, venían a ver quién había matado a determinada población, y resulta que en la medida en que eso ha ido como cambiando algo, entonces ya Urabá como que no se siente tanto. Desafortunadamente es así. Hombre, ojalá hubiese un propósito. Lo que pasa es que desafortunadamente los medios de comunicación, no digo pues no, los grandes medios de comunicación están para la oferta y la demanda. Es un negocio muy importante y tiene que tener ganancias, pero ojalá entendieran que la ganancia que da la paz es muy grande. Lo que pasa es que no viene ahí mismo, no se vende de contado. Eso hay que hacer toda una actividad para poder recoger los frutos. Pero los medios de comunicación tienen un papel grande, como lo han tenido en el conflicto. Recuerde usted hace poco, en la conmemoración de los 30 años del Palacio, cómo nos decían y nos recordaban, y yo recuerdo muy bien eso porque además estuve muy cerca de ese problema, por ahí, por coincidencias. Entonces, cómo para tratar de opacar lo que está pasando en Palacio nos pasaron el partido de fútbol Millonarios Magdalena, para acabar de ajustar dos equipos bien malos, y nos pagaron el partido de fútbol. Perdónenme los hinchas pues del Millonario de Magdalena, pero nos pagaron para tratar de opacarlo. Sí, entonces lo que quiero decir con esto es que tiene que haber un propósito, el empresariado, los grandes medios de comunicación, los pequeños medios,
pero a un propósito de difundir y hacer pedagogía de paz, de reconciliación. Así incluso eso, vuelvo a insistir, no nos produzca mucho ahora, pero los resultados se verán a mediano y largo plazo. Esta es la Mesa Universitaria por la Paz. Muchas gracias a los invitados por participar y nos encontraremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.